Bueno, buenos días, estimado invitado. El día de hoy tenemos la presencia de Hugo Villarreal, es un estudiante de psicología, el cual maneja bastante sobre el tema de la individuación. Bien, que sea bienvenido, ¿no? Quisiera, Gracias. antes de empezar con algunas preguntas sobre lo que es individuación, que nos dé un concepto para tenerlo un poco más claro sobre este tema. Bueno, buenos días y muchas gracias por acordar este espacio para mí. Ahora, empezando por lo que es la individuación, se entiende como un proceso parte del proceso terapéutico incluso, en el que la persona logra integrar su personalidad, logra ser el sí mismo, como se ha visto muchas veces en clases, logra ser el sí mismo. Logra integrar su personalidad es algo que no solo sienta las bases, sino que prácticamente define su vida y cómo va o podría actuar ante distintas situaciones, ya sea positivas o negativas. O sea, este tema de individuación se ve en un punto específico de la psicología o en una materia, digamos, específica de la psicología, o todas las partes de la psicología tienen que pasar, digamos, por lo que es la individuación para pues, conseguir lo que buscan, el objetivo de cada paciente, digamos, de esta manera. A ver, no necesariamente, a ver, lo que más se ha visto principalmente es obviamente su autor, Carl Jung, y de ahí se ha visto en materias como en psicología de la personalidad y psicología del desarrollo mayormente, y en partes también de la psicología social. Esto yo creo que sería la parte más relevante porque eh, al consultante, al hacer el proceso psicoterapéutico, o sea, se le abre de algunas cosas y cómo decirlo, cómo van a ser las estrategias a tratar a futuro para, Claro. bueno, prácticamente para poder Para buscar ese ayudarlo objetivo, ¿no es posteriormente. cierto? Para buscar justamente la felicidad, digamos, la tranquilidad de las personas, Bueno, ¿no? eso sí aclaro específicamente, no la felicidad, sino más bien sería el bienestar y las herramientas de cómo solucionar problemas. Ah, claro, sí, sí. Que eso sí nos quedó bastante claro. Muchas gracias. A ver, este tema que es un concepto teórico, ¿verdad? Que luego se va llevándolo a la práctica, ¿no es cierto? Eh, Tiene una relación con lo que es el inconsciente, ¿no? Con lo que es la sombra, la persona y el ser, que es un tema teórico bastante tratado. ¿Nos puede hablar un poco sobre estos tres temas y cuál es la relación con los mismos? A ver, al ser una teoría, una literatura basada en Carl Jung, es decir, ex estudiante de Freud, ex compañero de Freud, nace del psicoanálisis. Entonces, por estos conceptos son bastante similares, por no decir que son los mismos. La sombra es lo que se podría decir el inconsciente, lo que no se quiere mostrar a la sociedad, eh, yéndonos un poco más a la parte de psicoanálisis, deseos reprimidos, cosas que en general no queremos demostrar a las personas, pero que igualmente nos forman y que igualmente son parte importante de nosotros. El self es lo que se le conoce como el yo. Es el mediador entre estas, es la parte ni tan emocional ni tan social. Ahora, yéndonos a la parte social, la persona es, digamos, la máscara social, que eso se ha visto en psicología de la personalidad, esa máscara social que más bien nos permite interactuar con las personas de una mejor manera. Incluso hablando de máscaras, hay una frase bien interesante en una canción que me gusta bastante que dice, déjame encontrar una máscara y así hablar con franqueza. Esto, o sea, nos dice cómo consciente e inconscientemente nosotros con distintas personas usamos máscaras y no porque necesariamente sea algo malo, sino porque son formas diferentes para adaptarnos a diferentes contextos sociales y pues que no estos deseos irreprimidos, estos deseos de la sombra no vayan a salir de la luz, sino vayan a ser problemáticos para a futuro las relaciones sociales, pero el self actúa como este El mediador mediador. para no ser ni tan impulsivo ni tan complaciente con la sociedad. Claro. Entonces, básicamente la sombra es lo que sentimos, la persona es lo que decimos o lo que hacemos, ¿verdad? Básicamente eso, sí. A ver, dentro de este concepto de lo que es la individuación, muchas personas lo confunden, ¿no es cierto?, con el concepto de individualismo. ¿Nos puede decir cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos? A ver, bueno, individuación ya la hablé bastante. Sí, quedó bastante claro. En individualización se habla de poco de egocentrismo,
de cosas, bueno, como su nombre indica, individuales, de solo yo. Básicamente se podría hablar de que es algo malo, Ujú. se le considera algo malo. Si se habla de egoísmo, se puede considerar algo malo de que, a ver, sí, a ver, en procesos de individuación, por ejemplo, yo no voy a un compromiso social porque me siento más tranquilo estando en mi casa. O si no, por el otro lado, yo no voy a esa fiesta, pero por hacer sentir mal a alguien más. Eso sería un Ujú. algo de egocentrismo. O por beneficio propio, yo qué sé, me voy a inventar solo porque voy a ganar dinero, sí, cuando no vaya. Entonces se podría decir que, en resumen, la individuación sería lo bueno, algo que sería bueno poder alcanzar, y la individualización sería el egocentrismo y algo malo socialmente visto. O sea, pese a que muchas personas los confunden, incluso como conceptos, están, digamos, en polos opuestos, ¿no es cierto? Pero, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? Son, No, son conceptos parecidos a las palabras de libertad y libertinaje. O sea, son parecidos pero no tienen nada que ver. Repito, o sea, sería como lo positivo y lo negativo, ¿sí se entiende? sí, correcto. A ver, ¿y cuáles son los conflictos que podría, hablando de la individuación, ¿no es cierto? Los conflictos internos, ¿no? Como motor, digamos, de la individuación, en ese sentido. Los conflictos internos van empezando con muchas veces con la sombra, por cómo la sombra choca de maneras gigantes con, con la persona y no logramos conectar Con el self. conectar con el ser, básicamente, claro. No logramos hacer una regulación emocional eficiente para, para esto. El motor sería básicamente todo tipo de relaciones sociales e incluso todo lo que hacemos aunque no nos vean las personas. Claro. A ver, y dentro de esos temas, obviamente nosotros somos unos entes sociales, digamos, ¿no? Siempre vamos a estar con otras personas, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la influencia del contexto que le rodea a la persona, de la familia, de los amigos, de la cultura o incluso de las redes sociales, que a veces toca manejarlo con bastante cuidado? A ver, empezando por la definición de qué es una persona. Somos entes biopsicosociales y culturales. Esa palabra abarca todo lo que viene a ser en el aspecto de la psicología. Especialmente las relaciones sociales o lo que se ve por redes sociales son importantes e influyen bastante, empezando desde sus cuidadores, desde sus padres, que normalmente se les dice. Sus cuidadores son la primera figura de protección y afecto que un niño va o puede recibir durante su infancia o durante los primeros días de vida. Su ejemplo, digo, Sería su ejemplo, eso. Ahora que lo dices, es interesante. Su ejemplo sería como su molde su molde. para posteriormente lograr la individuación, para posteriormente lograr sentar las bases, más bien, esas serían las bases para, para lograr la integración de su personalidad. Ah, ya. A ver, y este obviamente sería un proceso, ¿no es cierto?, que se lo debe llevar a cabo por etapas o poco a poco. ¿Cuál sería la importancia justamente de este proceso para la salud mental de las personas? En psicoterapia se trata este tipo de casos. Bueno, no como tal, o sea, no se, muchas veces no se dice directamente, "Va, vamos a hacer esto", sino que es algo aparte, dependiendo de los criterios de evaluación que se hace. Como profesionales podemos deducir, podemos darnos cuenta de que, yo qué sé, si el consultante nos dice que tengo problemas con mi madre, tengo problemas con mi padre, por X y razones. En este ejemplo, vale que podríamos decir de que no está cerca o tiene problemas con este aspecto de individuación o de lograr canalizar entre la sombra y la persona. La máscara. Entonces, esto sería importante para lograr la estabilidad mental. O sea, la estabilidad mental depende mucho de cómo podemos integrar nuestra personalidad, que sea moldeable, pero eso, que sea moldeable, pero a la vez rígida en algunos aspectos que es Claro, es necesario. necesario cambiarlo, ¿no es cierto? Este sería, o nos podría dar otro ejemplo aplicado, digamos, a la realidad, llevarlo esta parte teórica ya digamos, al día a día. A ver, puede ser un ejemplo que se me ocurre de que si, por ejemplo, una persona, un adolescente piensa que
quiere seguir una carrera en específico. Me gusta este ejemplo de el tema religioso conservador, ¿no? Si su familia, si sus cuidadores provienen de un entorno bastante conservador y religioso, lo más probable que pase, irónicamente, es que la persona, es que el hijo, la hija, vaya a querer seguir algo completamente distinto a lo que quieren sus cuidadores. Si sus cuidadores le dicen, no, tienes que seguir derecho por estas razones, porque tu papá sigue derecho, yo qué sé. La persona con aún más razón va a querer seguir otras cosas porque su ser, le está diciendo que algo aquí está mal. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, tenemos el problema de los vínculos de afecto y lo que en realidad queremos. Entonces, vamos por puntos de forma muy general. En psicoterapia, vamos inicialmente con intentos pequeños de negociación, porque si se hace demasiada negociación o intentos de cambio, eso sí sería perjudicial para la persona. Después, llegando al siguiente punto, podría ser ¿cómo decirlo? Que sea una regulación emocional para la persona, es decir, que si siguen habiendo conflictos de que los cuidadores le dicen que tiene que seguir derecho porque tiene que seguir derecho, entonces lo mejor será una regulación emocional. Y si ya ve que no puede, que sus cuidadores ya de plano simplemente no le van a colaborar en esa decisión, de una u otra forma sería mejor alejarse de ese vínculo. No efectivamente necesariamente, pero sí de esa forma, de esa presión que ejercen los cuidadores, las figuras de autoridad sobre esa persona. Pero esto también tendría un poco de relación con lo que es el individualismo, o son conceptos aparte. No necesariamente, o sea, sí, pero no. Esto hablamos de un 10% de 90%. Ujú. Se habla muchas veces bueno, se ha visto en videos de TikTok que se ha popularizado antes, que a veces es bueno ser un poco egoísta. Esta frase se podría aplicar muy bien a lo que digo, porque no es que ser, no es que ser individualista sea del todo mal, Claro. pero sí es mayormente malo. Por eso digo, sería bueno Algo de eso. un 10% de ser egoísta, porque como digo, es importante primero cuidarnos a nosotros mismos antes que cuidar a los demás. Claro, sí, sí, o sea, como suelen decir, ¿no? O sea, si yo pienso en todos, pero ¿quién piensa en mí, no es cierto? Ajá. Entonces ahí eso sería el individualismo, El individualismo sería más como o sería un poquito de egoísmo, digamos, A ver, eso sería individuación. individuación. El, el Ya. quién me cuida, el mejor dicho, cómo me cuido yo, Ujú. que me cuido yo primero. Sí. En individualismo sería varios ejemplos de políticos que hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo. Eso sería ejemplos claros de individualismo y egocentrismo. Ah, claro, sí, sí, sí. Nos ha quedado bastante claro su explicación. ¿Será que para finalizar ya esta entrevista, este podcast, nos puede dar alguna reflexión central, alguna conclusión de lo que usted acaba de mencionar? A ver, básicamente algunas cosas. Primero, los cuidadores, los vínculos con sus cuidadores, al ser las primeras personas, van a sentar, van a moldear su forma de ver el mundo. Esto obviamente puede ser o negativo o positivo. Sí, y siguiente, para alcanzar este proceso de individuación, para llegar al proceso, lo más óptimo sería buscar ayuda en psicoterapia. Y por último, para cerrar con una frase que también me gusta bastante, es: la persona más importante de tu vida eres tú mismo, porque antes de poder cuidar a alguien, debes poder cuidarte a ti mismo. Antes de poder amar a alguien, debes poder amarte a ti mismo. Listo, muchas gracias. Nos ha quedado bastante claro el concepto de individuación, unos ejemplos muy interesantes, la verdad, un tema bastante interesante que pasa en el día a día, ¿no? O sea, no es un tema aislado, que a todos nos pasa, digamos. Es un proceso de muchas veces de toda la vida. Toda la vida es un proceso que lo debemos buscar, ¿no es cierto? Lo debemos perseguir para conseguir la estabilidad, me dijo. Básicamente sería el bienestar o las herramientas para poder hacer frente a los problemas. Eso sería básicamente el lograr la individuación, tener la personalidad sólida para afrontar estos problemas. Perfecto. Muchas gracias por sus conocimientos que nos ha compartido. Le agradezco por estar en este podcast y esperemos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias. Esto también, muchas gracias por la invitación.